Bueno, este, buenos días tardes, noches o mañana a los que estén viendo este video diario. Este es mi video diario, si no estoy mal, permítanme, solo quiero revisar la fecha. Grabaciones, permítanme. Ok, este es mi video diario de hoy, 13 de abril del año 2024. Es mi video diario número 4, ¿sería? Ajá, exacto. Muy bien. Sí, es mi video diario número 4, muy bien. Esta semana estuvo algo complicada. Hubo ciertas, pues no complicaciones, pero pues tuvimos parcial, una hoja de trabajo algo complicada, por consiguiente pues estuvo un tanto ahí de arriba para abajo, ¿no? Em, el parcial, pues estuvo bastante bien dentro de lo que cabe. Sinceramente no es de que haya sacado una super nota, pero creo que pues se puede ir mejorando poco a poco. Y ahora vamos con lo que pues fuimos aprendiendo esta semana, ¿no? Hicimos, bueno, primero que nada nos dejaron una clase asincrónica que es en su mayoría de lo que yo voy a hablar en este video diario, donde pues veíamos sobre todo las medidas de tendencia central, variabilidad y forma. Este, mm, Estas ya las habíamos repasado en los anteriores videodiarios o bueno, también en las anteriores clases, ya que no es un tema nuevo para nosotros. Pero esta vez nos adentramos realmente a lo que es todo esto, ¿no? Bueno, dentro del ejercicio que hicimos fue una tabla de datos agrupados, en el cual pues nos presentaban una investigación y tal. Realizábamos nuestra tabla de datos agrupados, sacábamos media, moda, mediana, desviación estándar, dato menor, dato mayor, rango, variabilidad, todo eso para poder trabajarla, ¿no? De último teníamos que interpretar los datos, que fue una parte creo que la que a la mayoría sinceramente nos costó. Ya que pues lo más seguro es de que ninguno de nosotros había hecho eso de interpretar datos de esa manera antes. Em, pero bueno, siento yo que nos fue bastante bien y pues ya ahorita siento que con las clases que hemos tenido sobre esto de las medidas de tendencia central, más el apoyo que hemos recibido con clases asincrónicas, con el manual de estadística descriptiva que pues creo que ayuda bastante a que comprendamos de mejor manera las cosas, ya ahorita ya puedo decir que realmente comprendo bien a un 80% lo que estamos viendo, ¿no? Así que, pues basándonos en el manual de estadística descriptiva y en la clase que tuvimos el día de ayer y en la clase sincrónica, pues podemos continuar ya viéndolos de mejor manera. Entonces, las medidas de tendencia central, variabilidad y forma, tenemos como definición de que pues son medidas, ya tal y como lo dice su nombre, medidas medias, que nos ayudan a dar valores medios y pues nos ayudan a ver nuestra distribución de datos, ya sea arriba o abajo de los datos medios, y esta también nos ayuda a ver hacia dónde se están conjugando nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué tanta variabilidad tienen estos? ¿Qué tan por encima de nuestros datos medios están? ¿Qué tan por debajo? Esto nos ayuda, ya que ayer lo platicamos, esto nos ayuda pues a ir viendo más o menos cómo se comportan nuestros datos y decir si son pues realmente verídicos o si realmente, por ejemplo, nuestras medidas de tendencia central, ya sea la media, mediana o moda, pues realmente son, pues, o sea, que no estén distorsionadas, ¿no? Que eso pues lo vamos a abarcar ahorita un poquito más adelante. Entonces, pues como en las anteriores clases, pues lo empezamos con la media. La media aritmética simple es la más común que hay, es la que trabajamos.
es literalmente de manera lo más empírico posible es hacer la sumatoria de todos los datos y dividirla en el número de datos que disponemos. Es muy fácil como eso. Entonces, pues digamos que esto es lo más cercano que tengo aquí para hacer algún buen ejemplo, ¿no? Aquí tengo 8 cartas. 8 cartas. Si queremos sacarle la media a estas 8 cartas, dejando de lado los valores que tengan estas cartas, simplemente son datos, hagamos lo que son cartas y listo. Bueno, digamos que cada una tiene un valor específico. Bueno, sí lo tienen, ¿verdad? Pero es difícil que pues los trate de explicar a todos. Pues bueno, venimos y sumamos todas estas cartas, que serían todos nuestros valores, y se divide en el número de datos que tenemos o que disponemos, ¿no? Que en este caso serían 8. Entonces, la sumatoria de todos los valores de estos datos se dividen dentro de 8 y este sería nuestra media. O en pues, términos más simples y que ya hemos trabajado, sería nuestro promedio. Es tan fácil como eso. Esta pues es una medida de posición la cual nos proporciona una descripción compacta de cómo están centrados los datos y una visualización más clara del nivel que alcanza nuestra variable. Esta puede servir de base para medir o evaluar los valores extremos y brinda mayor facilidad para realizar comparaciones. Esto según nuestro manual de estadística descriptiva. Esta es la definición que nos da nuestro manual de estadística descriptiva. Si ven que estoy viendo esta vez para el frente es porque hoy esta vez no escribí. Esta vez lo redacté mis puntos claves en la computadora. Y bueno. Permítanme. Y bueno, dentro de nuestra clase sincrónica también nos remarcaban mucho que la media pues es distinta, va dependiendo según los datos que tenemos, ¿no? El Lick nos ponía un ejemplo muy claro en su clase sincrónica, que era lo de las alturas, ¿no? El ejemplo que él nos ponía era de como eran 12 personas las cuales pues tenían diferentes estaturas y todas eran anglosajonas, o creo que a eso se refiere al decir que pueden ser como británicas, estadounidenses, lo que sea, no son gringos. Pero la media que tienen esos datos claramente no es la misma que si tenemos un estudio de estaturas, de altura obviamente, bueno, de estaturas, altura, me confundí, que si tenemos un estudio sobre altura en nuestra región, en Guatemala o en Centroamérica específicamente podría ser, o pues en Guatemala, ya que pues el promedio de estatura de aquí de Guatemala es muy distinto al de otros países, ¿no? Específicamente países norteamericanos. Entonces la media que tienen ellos de altura, claramente esa media no es la misma que los datos que podríamos manejar dentro de las alturas o estaturas que se manejan dentro de la región de Guatemala. Por consiguiente, la media es distinta y esto va dependiendo a los datos que tenemos. Como en el ejemplo de las alturas que nos presentaron en nuestra clase sincrónica. Y bueno, también tenemos la mediana. Que la mediana es una medida de posición literalmente y no, bueno, se tienen que operar dependiendo de la situación en la que nos encontremos. La mediana depende de cómo estén, de si nuestros datos, nuestro número de datos o nuestro total de datos es impar o es par, debido a que esta es una medida de posición. Bueno, lo más fácil es que cuando los datos son impares, en nuestra distribución impar, se ubica, la mediana que diga, se ubica justo en el centro de nuestros datos. O sea que si tenemos un número 51, la mediana sería un 26. Fácil. Esa es la posición de la mediana. Y aparte de ser la posición, la mediana es el número que se encuentra en la posición 26. No tenemos que operar nada más. Pero por otro lado, si es de manera par, los ambos valores del centro serían la posición donde se encuentra la mediana. Hagan de cuenta que en el 12, por ejemplo, digamos que tenemos 12 datos. Los datos del centro serían 6 y 7, ya que ya que los números de datos son un número par. Entonces, pues en el centro está el 6 y el 7. Esta es la posición nada más de la mediana. Entonces, pues obviamente esta no es nuestra mediana. Para conseguirla, sumamos ambos valores y los dividimos entre 2.
y ese es el valor de nuestra mediana. Literalmente sumar nuestros dos valores, dividirlos entre dos, sacar un promedio y esta sería nuestra mediana. Entonces, pues la mediana creo que es la medida de tendencia central que más fácil se puede conseguir y pues está fácil, ¿no? Continuamos con la moda. Que según nuestro manual, pues la moda es el valor de la observación que ocurre más frecuentemente en un conjunto de datos. Es decir, el valor más típico o el valor que más se repite dentro de este mismo conjunto de datos. Literalmente su palabra lo dice, ¿no? La moda, lo que más se repite, lo que es más común dentro de nuestro conjunto de datos. Digamos que tenemos un conjunto de datos, permítanme, esto y estos datos. Ahora sí vamos a usar las cartas. Permítanme. Veamos las cartas. Si se dan cuenta, son números distintos, pero dentro de este conjunto de datos, dentro de esta distribución de datos, hay una moda, la cual, pues, obviamente con estos poquitos datos se puede ver a simple vista, ¿no? Nuestra moda en este caso sería el número 3, que aquí hay 1 y aquí hay 2. Es el valor que más se repite. Dentro de esta distribución de datos, nuestra moda serían estos dos números que son dos valores que son repetitivos, ¿no? Eso, de manera simple, es la moda. Pero pues es importante recalcar que puede haber más de una moda en un conjunto de datos. Dentro de Excel, para pues conseguir nuestras modas dentro de nuestro conjunto de datos, se utiliza la fórmula de moda varios. Y esto es para encontrar las modas correspondientes en nuestro conjunto de datos. Es importante también recalcar que cuando hay más de dos modas, esto pues se denomina una distribución multimodal. Cuando hay 4 o 5 modas, hasta 6 pueden haber dependiendo de la distribución, ¿no? Esto se denomina una distribución multimodal. Esto es cuando hay varias modas. Otro punto muy importante también es que cuando hay muchas modas dentro de nuestros, dentro de nuestro conjunto de datos, vamos a ver si podemos hacer algo así aquí. Permítanme. Vamos a ver. Muy bien. Esto lo dejamos ya. Digamos que dentro de nuestro conjunto de datos, espérame, me falta uno más. Esto. Dentro de nuestro conjunto de datos tenemos 3 modas. Tenemos una distribución multimodal, ¿no? Esto literalmente nos está diciendo que hay mucha dispersión dentro de nuestros datos, sobre todo que cuando nuestras modas no están cercanas entre sí. Sería muy diferente que, por ejemplo, con esto que les voy a mostrar ahorita. Si se dan cuenta, son parejas, que son nuestras modas, serían nuestras modas. Q dentro de las cartas tiene un valor de 9 y A tiene un valor de 1. Por consiguiente, si nuestras modas fueran A, 3 y un 2, por ejemplo, esas modas están muy cercanas, por consiguiente no hay mucha dispersión dentro de los datos. Pero como las modas están muy alejadas, ya que Q es un valor súper alto y A es el valor más pequeño, esto nos dice que hay mucha dispersión dentro de los datos, hay demasiada variabilidad. Esto lo puedo entender yo de esa manera. Y bueno, luego de la moda, aquí terminan las 3 medidas de tendencia central, que son media, moda y mediana. Y luego entra que es la desviación estándar, que literalmente es qué tanto cambian los datos entre sí. Este es un valor que nos permite determinar si los datos se encuentran más o menos centrados o dispersos. Dentro de la desviación estándar tenemos pues distintas fórmulas para la desviación estándar. Son dos distintas fórmulas las que se pueden utilizar para sacar la desviación estándar.
que son la de población y la de muestra. Son distintas para cada trabajo, ¿no? Cuando trabajamos con específicamente toda una población y cuando trabajamos únicamente con la muestra de una población, que bueno, eso ya lo hemos recalcado en otros puntos, ¿no? Pero cuando trabajamos, digamos que con la población del municipio de Quetzaltenango, estamos usando toda una población. Pero si utilizamos únicamente, por ejemplo, la población del municipio de San Mateo, esta es una muestra de la población de Quetzaltenango, ¿no? Específicamente la población del municipio de San Mateo. Por consiguiente, pues utilizaríamos las diferentes fórmulas para conseguir nuestra desviación estándar. Para lo de nuestra desviación estándar, pues hay distintos pasos para conseguirla, ¿no? Principalmente tenemos que encontrar la media dentro de nuestros conjuntos de datos. Ese es nuestro paso número 1. El paso número 2 sería calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. Que bueno, si lo leemos así es algo difícil de comprender, pero ahorita vamos a, a explicarlo un poquito mejor, ¿no? El paso número 3 serían sumar los valores que resultaron del paso número 2, o sea, el que ya acabamos de mencionar. El paso número 4 sería dividir esto entre el número de datos. Y el paso número 5 es sacar la raíz cuadrada. Quería enseñarles las fórmulas, pero no las tengo aquí. O sí, permítanme. Creo que aquí dentro de nuestro manual están. Desviación estándar. Permítanme. Moda. Datos agrupados. Rango. Bueno, no la encuentro. Pero esos son los datos. Esos son los pasos. Pero explicándolos es literalmente cuando lo hacemos de manera manual, podría decirse. Primero le restamos la media a cada dato de nuestra distribución, ¿verdad? Seguidamente se eleva al cuadrado el resultado que nos dé, debido a que cuando restamos números pequeños de grandes, esto nos proveen valores negativos. Y dentro de las matemáticas, los valores negativos no nos sirven para interpretar bien los valores. Por consiguiente, por eso lo elevamos al cuadrado. Permítanme. Y luego de elevarlos al cuadrado se le saca la raíz cuadrada para que nos dé valores normales. Hasta ahí, con la desviación estándar. Y luego, pues la desviación estándar nos informa qué tanta distancia hay entre los datos entre sí. Qué tan dispersos están. Si la desviación estándar es muy grande, significa que los datos están demasiado dispersos. Y esto hace que nuestra media pierda sentido. Ya que, digamos que tengamos una media de 67, pero tenemos una desviación estándar de 35, es una desviación estándar muy grande y nuestra media no tendría sentido, ya que pues no es algo que tenga congruencia entre sí. Ya que si la desviación estándar es un quinto o más de la media, se puede decir que hay mucha dispersión en los datos, ¿no? Y cuando la media está distorsionada, nos podemos centrar más en la mediana. Es más confiable nuestra mediana, ¿no? No podemos centrarnos ni en nuestra media ni en nuestra moda, porque la media está distorsionada, la moda no tendría sentido. Entonces, pues nos centramos un poquito más en la mediana, que es el valor más asertivo en estas medidas de tendencia central. Y bueno, ahí acabamos con estas medidas de tendencia central. Ahorita vamos a seguir con lo que vimos en la clase del día de ayer. El día de ayer pues estuvimos hablando un poco de más o menos cómo nos fue con nuestro ejercicio. La interpretación de datos la dejaremos para el final de este videario. Pero hablamos un poco sobre variabilidad de los datos, ¿no? Sinceramente, con esto de variabilidad, yo no lo había comprendido como tal, pero ayer siento que lo pude comprender de mejor manera. Y es donde entra nuestro sesgo de asimetría. Hay asimetría positiva y hay asimetría negativa. Dentro de una distribución de datos, esto es algo complicado de comprender y también de explicar, ¿no? Para mí. Debido a que
Bueno, la simetría es, pues este sesgo mide si la curva de la gráfica que representa a los datos es simétrica respecto al eje vertical. Si lo es, se dice que eh, si lo es, se dice que la hay simetría, distribución simétrica o inesgada. Y si no lo es, se dice que es asimétrica o sesgada. Bueno, la curva simétrica literalmente es la forma de una campana, que es la curva perfecta, ¿no? Esa sería nuestra curva simétrica. Sería una simetría perfecta. Debido a que pues no hay tanta dispersión de los datos. Pero cuando, por ejemplo, en lo que hicimos nosotros, en lo que trabajamos eso de asertividad, buscábamos literalmente o ocupábamos una curva negativa. Debido a que en las curvas negativas o asimétrica negativa, los datos están más hacia el lado izquierdo, ¿no? Bueno, sí, los datos se amontonan más de este lado que de este. Em, con esto de asertividad del personal de ese centro educativo, pues se buscaba que sinceramente tuvieran una asertividad alta, ¿no? Que los datos estuvieran en alto y que pues realmente o sea, realmente fueran asertivos dentro de su trabajo, ¿no? Por consiguiente necesitábamos una curva negativa, sin embargo teníamos una asimetría positiva, lo cual nos decía que como los datos estaban más centrados de este lado y la mayoría de datos estaban de este lado, o sea, lo más bajo, significa que nuestra asertividad es muy baja a comparación de los datos grandes que están de este lado, que están centrados en el lado derecho, que son muy pocos, ¿no? Por consiguiente, esto también nos ayuda a explicar un poco más o menos o a interpretar nuestros datos, diciendo que según lo que se ve, pues se ve una simetría negativa o positiva, lo cual pues nos dice tal y tal cosa, ¿no? Allí ya es otro tipo de cosa. Pero pues literalmente sí está aquí. Como pueden ver, esta es la curva simétrica, lo cual nos dice que tenemos una simetría perfecta. O sea que no hay dispersión entre los datos, lo cual es muy difícil de conseguir, pero sí se puede conseguir. O sea, es casi imposible, pero normalmente sí se puede rondear entre estos datos. Normalmente los datos que están aquí son los que están más cercanos a la media y esto es lo que ocurre cuando sí están cercanos a la media. Esta es la curva negativa y esta es la curva simétrica positiva, que ya les expliqué más o menos cómo va eso. Y aquí es donde entra la kurtosis. Bueno, vamos a ver. Bueno, la kurtosis o apuntamiento de esa curva, pues esta mide la altura o grado de apuntamiento de la gráfica que representa los datos, o sea, en un eje horizontal. Esta se define en tres tipos de distribuciones según su grado de kurtosis. La distribución mesocúrtica, esta presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, el mismo que presenta una distribución normal. La leptocúrtica, que esta presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Y la platicúrtica, que esta presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Ok, entonces el coeficiente de kurtosis analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de distribución. Se calcula con una fórmula, ¿no? Cuando los datos que tenemos están muy cercanos a la media que pues tienen, la curva se va para arriba, ¿no? Que es cuando ocurre una curva leptocúrtica, que esta pues presenta un elevado grado de concentración, como les digo, alrededor de los valores centrados de nuestra variable, lo cual hace que la kurtosis pues ocurra de esta manera. Permítanme. De esta manera, se pone como en pico, ¿no? Por otro lado está la mesocúrtica, que pues esta presenta un grado de concentración medio, o sea, no se concentran tanto nuestros resultados dentro de los valores medios de nuestra variable, lo cual hace que pues baje un poco más, ¿no?
Y está la platicúrtica, que es esta que está como apachada, ¿no? Lo más bajo posible. La platicúrtica, que es la que presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. O sea que están muy alejados o muy dispersos de los valores centrales o de las medidas de tendencia central que hemos medido de nuestra variable. Y esto no lo comprendo muy bien aún, siento de que, bueno, leyéndolo no lo comprendo mucho, sin embargo, ayer que nos lo explicó el licenciado, pues sí, esperamos, o bueno, le solicito a Yuli que pueda ayudarnos con una clase sincrónica para comprender un poquito más con esto de la curtosis y con el sesgo de asimetría, para poder explicarlo un poquito mejor en el siguiente video diario. Y pues nada, este fue mi video diario de esta semana. Espero que todos estén bien y que todo les vaya bien en los próximos parciales. Y pues nada, feliz tarde, licenciado. Espero que haya podido entender más o menos lo que traté de explicar. Así que, pues nada, bye.